Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Marta Ribeiro Figueredo, soy investigadora y artista y hoy os vengo a presentar Bridges Not Walls, mediación artística en territorios marcados por la violencia bélica de la Segunda Guerra Mundial. Este proyecto tiene tanto de artístico, de científico y también de personal. Es un proyecto que se dio a cabo en un pueblo del sur de Lituania y veremos cómo vamos a desarrollar esta investigación. Empezaremos como una pequeña introducción de qué es Bridges Not Walls, marco teórico, hipótesis, metodología, cómo se levanta como caso de estudio, los resultados y discusión, conclusiones, la bibliografía. En esta imagen que os presento son todo imágenes retiradas de la performance Bridges Not Walls. Bridges Not Walls se enmarca en los proyectos KM1 de la Unión Europea, que son proyectos desarrollados en que el principal objetivo es que estén involucrados con la Agenda 2030 y en este caso nuestros proyectos que tengan el arte como mediación con la sociedad. Este fue el primer Bridges Not Walls, estuvo a cabo en Merkine, un pueblo del sur de Lituania, y contó con participantes de diversos países de la Unión Europea y también fuera de la Unión Europea, como es el caso de Georgia. Los participantes tenían hasta 30 años y luego estaban los facilitadores, que medían los grupos, y también los agentes de team leaders que van a mediar toda la involucración con la performance y con los medios artísticos. En mi caso, en este primer Bridges Not Walls, yo estaba como intérprete. En el segundo, en Weimar, en Alemania, con la Bauhaus Museum, ahí yo ya estaba como team leader y también como una de las creadoras artísticas de todos los contenidos. Entonces, lo que os planteo en este caso, que vais a ver que tuvo una involucración fundamental en la sociedad, en este caso de Merkine, y cómo tuvo un papel revelador para la transformación de la relación con el espacio. No es la primera vez que vemos el teatro como mediador artístico, hemos visto el teatro en Colombia, con el Teatro de la Candelaria, hemos visto teatro después de la Guerra de los Balcanes en Croacia y también en Holanda, Alemania y tantos otros países que sufrieron una violencia y resistencia guerrillera. En el caso de Bridges Not Walls se enmarca en la relación con el espacio, vamos a entender por qué ha sido tan importante este espacio, con la población local y con lo individuo externo, los que vienen de fuera y tienen una perspectiva diferente de los de la emoción de los que están de dentro. En este caso los intérpretes habían sido tanto de Lituania como del pueblo y también internacionales. Vamos a situar en Tomerkini. Tenemos aquí, para ilustrar un poco, está muy cerca de la frontera con Kaliningrado, con Rusia. En este momento, justo cuando estamos preparando este proyecto, fue cuando por primera vez Vladimir Putin amenazó ya a Lituania y democracia de invasión y estaban los militares lituanos construyendo la frontera física, tanto con Polonia como con Rusia, porque vivimos momentos de tensión durante esos meses de preparación. Los arquetipos que usamos durante esta creación fue sobre todo cómo podemos usar la catarsis como mediación y sanación del espacio. Usamos muchos elementos del teatro brechtiano, como la distanciación, usamos cuadros históricos que a través también de muchas historias y testimonios que nos daban la población, podíamos reconstruir escenas que jamás habían sido narradas o contadas y que muchas de ellas todavía vivían en el imaginario ya de los descendientes de las personas que habían vivido durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí creamos coreografías de danza, de teatro gesto y también partituras musicales, aprovechando el campo fructífero de este pueblo donde la mayoría de las intérpretes cantaban y componían. Entonces, todo el material es inédito y original, porque hasta una simple música fue compuesta en este espacio. Era un gran campamento, no el estilo convencional de tiendas, pero sí de las típicas casas de pueblo lituano, y teníamos un vasto campo verde donde llevábamos a cabo los ensayos durante el verano. Y tenemos también el Augusto Boal, la técnica del teatro foro, o en portugués teatro forum, del teatro del oprimido, con la participación activa que potenciábamos de la población durante la performance. Cabe decir que la performance habíamos pensado llevarla en el centro del pueblo. No obstante, nos pidieron que la realizáramos en el Cross Hills, un pequeño monte rodeado de cruces en memoria a la población local que había sido muerta a manos de la Unión Soviética, pero veremos un poquito más adelante. Esta imagen es Merkine, bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, y aquí la imagen local. Como vemos, hay ciertas carreteras como que medio han desaparecido. Algo que se mantuvo intacto, interesante, es esta iglesia que está de este lado.
que hoy en día es el museo del pueblo de Merkin, el museo histórico. A principios de los años 40, Adolf Hitler y su ejército invadieron Lituania. En este tiempo había una comunidad judía que sufrió un holocausto y las pocas personas que sobrevivieron luego se marcharon del pueblo. Es decir, que nos llevaron a visitar tanto el sitio donde estaba el cementerio judío como el sitio donde enterraron los cuerpos, y es devastador conocer la historia de la población local, que todavía saben dónde están esos cuerpos porque no hay nada casi que lo avise, ¿no? Que están ahí. Y por otro lado, cuando Adolf Hitler cedió a la Unión Soviética, ellos decidieron ocupar la zona y todo lo que eran signos de religiosidad desaparecieron, y por eso no había iglesias por entonces como tal, después de los bombardeamientos, a no ser esta única que todavía se preservaba, pero todo el culto era gravemente oprimido. También indicar que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los países se liberaron, Lituania nunca se liberó, uno de los países que se quedó dentro de los márgenes de la Unión Soviética, y los mismos partisanos lituanos que ya habían luchado en contra del ejército nazi, tuvieron ahora que luchar contra el ejército soviético, pero no lograron y acabaron muertos. Estamos hablando de adolescentes de 17, 18, 19, 20, 21 años, ya adultos, algunos, que están en este Cross Hills, en este pequeño monte, que fueron enterrados ahí. Y los militares de la Unión Soviética construyeron una especie de pista de atletismo alrededor, como para hacer pasar que no era lo que realmente era, aunque la población sabía lo que había pasado, y por eso pusieron las cruces alrededor de ese territorio. La población siempre sabe lo que pasa en su núcleo. Entonces tenemos el arte como mediador del duelo en espacios que sufrieron violencia bélica, y nos preguntamos si era posible realmente un cambio, por lo menos gradual, en la relación que esta población tiene con su espacio, con la gravedad que ha pasado, y cómo mantiene el espectador con el espacio esta relación después de haber experimentado una actividad artística que medie esta relación. Y por otro lado, cómo puede el teatro resignificar, dar un nuevo significado a espacios marcados por la violencia. Y es de aquí donde introducimos una serie de cuestionarios después de la performance, porque la misma población nos pidió que realizáramos la performance en este monte, que para las personas que venían de una educación religiosa les costaba un poco cómo vamos a hacer una performance en el espacio donde hay personas debajo que están enterradas, ¿no? Y es un local de culto. Pues a partir de ahí, esa performance, la Bridges Not Walls, tuvo tal impacto que nos pidieron que los años siguientes, si quisiéramos ir, habría un festival de artes ocurriendo en ese mismo local. Entonces ellos mismos, a partir de la performance, empezaron a resignificar el espacio con su propio festival, sus músicos, sus obras de teatro, sus recitales de poesía, y hoy en día el festival ocurre ahí para no olvidar lo que ha pasado. Entonces realizamos una serie de cuestionarios basados primero en enfoque cualitativo, en la observación participativa de los performances del pueblo, de los que estaban fuera del pueblo y también los extranjeros, y el análisis de la performance a través de la técnica de Boal. La pregunta clave era cómo afectaba la performance, la percepción del espacio, si después de la performance, esto fue durante un año después de la performance, si las personas todavía sentían esta carga emocional tan fuerte como antes, después de la performance, que visibiliza la historia de este pueblo, y cómo se transforma el duelo en agencia colectiva. Una vez que todo el mundo sabe lo que ha ocurrido y todos se unan para este duelo, ¿cómo va pasando? Entonces, esta es una de las imágenes, como vemos aquí las cruces, como me refería anteriormente. Este es el espacio donde están los cuerpos de los partisanos lituanos, y estos son los elementos de la performance. Personas de Georgia, de Italia, de Lituania, del pueblo, una persona de España, aquí estoy yo, de Portugal, España, y Ghana, y Irlanda también, Italia. Entonces, había que recordar esta frase de Ahmed: el afecto circula y transforma las relaciones de poder en el espacio social. Y vemos entonces estas estrategias que fueron utilizadas. Muchas veces ensayábamos en el espacio fuera del local. En este caso, esto ya es una imagen que rescato de cuando estuvimos trabajando con la Bauhaus Museum en Weimar para el segundo proyecto, y aquí ya había nuevos participantes, nuevos performers. Esto es el resultado que viene de 2023. Tenemos los participantes lituanos, internacionales y el público, y cómo se fueron desarrollando. Esto, el KA1, es parte del tipo de proyectos Erasmus Plus, y vemos entonces cómo había gente que participaba por primera vez
y que viajaba por primera vez a un país tan lejano, y el número de programas que han realizado por grupo. Vemos como Irlanda también es el país que más ayudas normalmente recibe, no digo en términos de cantidad, pero de proyectos aprobados es Irlanda, y vemos después como Georgia, Lituania, se siguen como el número de programas que habían realizado ya por grupo, ¿no? Ya no eres la primera vez que la persona iba a un proyecto, ya había participado antes. Entonces, lo que se pudo observar, esto fue los resultados fueron un poco complejos porque yo pedí que cada persona escribiera en su idioma, porque creo que no hay nada más genuino que una persona describa emociones en su mismo idioma, ¿no? Respondiendo al cuestionario. Y luego pedí a un traductor de cada país que realizara la traducción de estas emociones. Entonces, lo que se vino a concretar es que 85% de los espectadores modificó su percepción del espacio porque decían, algunas personas tenían que pasar cerca cada vez que iban a su trabajo y decían, cada vez que mire el espacio recuerdo la performance y ya no tiene esta carga tan negativa cada vez que que pasaba y me recordaba. Y el duelo en este caso dejó de ser pasivo y se convirtió en un diálogo, ¿no? Del colectivo. Y vemos entonces el teatro como archivo de la memoria. Entonces vemos el antes de la performance versus después de la performance. Dejó de ser un lugar de un duelo activo y pasó a ser un espacio más de reflexión activa también. Como conclusiones, vemos entonces que el teatro sí puede de alguna forma ayudar en el proceso de sanación, no digo curar, digo auxiliar en el proceso de sanación y ser también transformador del espacio y de la memoria. Y creo que esto abre la posibilidad de aplicarlo en otros contextos. En este caso, este proyecto fue aplicado en Weimar a pedido del ayuntamiento. También nos pidió que visitáramos el campo de concentración de Buchenwald y a partir de ahí hicimos una performance delante de la Bauhaus Museum en el centenario aniversario de Bauhaus Museum y nos pidieron precisamente que realizáramos ahí porque el foro donde el Tercer Reich daba los discursos estaba muy cerca y servía como oposición para el momento en que cerraron la Bauhaus durante el Tercer Reich y decir como estamos aquí. Entonces, precisamente a pedido de Bauhaus, hicimos la performance en el atrio de la Bauhaus de Weimar y justo del otro lado está un edificio administrativo que era parte del Tercer Reich. Entonces, ahí vemos como esta oposición entre arte y política, arte y represión. Me gustaría dejaros con una breve música interpretada en la performance por Camila, cantante y joven. Participó también en el The Voice en Lituania, que interpreta una música que cantaban en su pueblo en los años 40, 50, sus abuelos, sobre Merkine. Liūdna mergina, ilgai nuvargęs žalia, darė duris, jiems liūdna mergina, ilgai nuvargęs žalia. Naktis buvo tamsi, jie sumigo visi. Nulis per debesį žengė, bet nemigo stribai, mūsų tėvynės rykliai, skruvina pokylį rengė. Muchas gracias por vuestra atención.